Bueno, jóvenes, vamos a continuar de esta forma, producto de lo que está pasando a nivel nacional. Eso corresponde a la primera parte de la clase 6, que tiene que ver con el índice de peligrosidad en el manejo de agentes químicos. Eh, Voy a grabar tres presentaciones cortas de 15 minutos, se vuelven pesadas, así que cuando las descarguen, tengan paciencia. Entonces esta va a ser la primera parte de ellas. Este índice es producto de una tesis de doctorado de una universidad en España y básicamente va enfocado a laboratorios. No quiere decir que no se pueda utilizar, digamos, en una empresa o en otros sitios de trabajo diferentes a un laboratorio. Es aplicable también a otros lugares. El índice, parecido a lo que vimos en su momento de evaluación higiénica, lo que quiere es evitar a llegar a medir la concentración ambiental por diferentes causas o razones que hemos visto. ¿Verdad? Es un elevado costo y tiene que ser una muestra bastante representativa. El muestreo no es sencillo, ¿ok? Entonces es lo que busca que a través de una serie de variables, en este caso a través de una serie de índices y subíndices, busca determinar si el nivel de riesgo es muy alto y si en función a ese nivel de riesgo obtenido podría superarse o no la concentración ambiental del producto químico. ¿Okay? Recordemos que cuando hablamos del riesgo químico hay tres grandes líneas que hemos hablado, sobre todo en las acciones preventivas, tres grandes líneas en las cuales hay que enfocarse. ¿Okay? Que es el foco, ¿ok? Que es el foco. En este caso cuando hablamos de foco hablamos de la fuente de generación. Como estamos hablando básicamente de sustancias químicas, esta fuente se va a convertir en la sustancia química como tal, ¿ok? La otra parte entonces tiene que ver con el medio, en este caso las instalaciones, el laboratorio, el sitio de trabajo, mi ambiente laboral, ¿ok? Condiciones que tienen que ver con el ambiente laboral o variables relacionadas con el ambiente. Y por último, el receptor, la persona, la que utiliza y se expone al producto químico. Entonces, a la hora de abordar el estudio de peligrosidad en un laboratorio o en otro sitio de trabajo, en relación con la exposición a uno o varios contaminantes, cabe decir que muchas de las variables influyen en la peligrosidad del mismo. Entonces, desde un punto de vista global e integrador, hay que tener en consideración que para controlar una determinada exposición a una sustancia peligrosa en un laboratorio, se debe actuar en esas tres grandes líneas: foco, producto químico, medio de laboratorio y receptor, persona. ¿Ok? Entonces, en función a las variables asociadas al foco, ¿ok? Se van a estudiar o se va a analizar la peligrosidad de la sustancia química, su capacidad para pasar al medio ambiente y ser, por lo tanto, respirable, y también se va a determinar o evaluar la cantidad de producto químico utilizado. En función al medio, al laboratorio, sí, obviamente se va a estudiar aspectos relacionados con las instalaciones. En este caso, el tema de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas tiene que ver con el medio, la ventilación general, la ventilación localizada, posibilidad de encerrar el agente químico, instalaciones eléctricas en general, ¿okay? Sistemas de protección contra incendios, iluminación y equipos de trabajo utilizados en el laboratorio. Entonces, esas variables también son consideradas cuando evalúo el medio. Y la última línea es el receptor, es decir, la persona, ¿okay? La persona que utiliza la sustancia química. Entonces, ahí vamos a evaluar cómo se protege desde el punto de vista dérmico, ocular y respiratorio, cuáles son sus cuidados de higiene personal que esta persona utiliza, formación, capacitación que tiene la persona. El tiempo de exposición es una variable considerada también en la parte del receptor. Más adelante vamos a ver cómo se explica, digamos, su uso en este índice IPMAC. Entonces ahí tenemos un resumen de las variables, ¿ok? De las diferentes variables que corresponden a las diferentes líneas: foco, ambiente y persona. Entonces, a partir de esas tres grandes líneas, se definen tres grandes índices. El ISI, que tiene que ver con la sustancia química, índice global de riesgo de la sustancia química. Es decir, ese I significa de cada sustancia química, ¿ok?
Luego tenemos un índice de peligrosidad de laboratorio, ¿ok? Se supone que si tenemos 100 sustancias químicas y las utilizamos en el mismo laboratorio, entonces el índice de laboratorio va a ser el mismo, no va a cambiar. Y el índice de peligrosidad de la persona también va a ser el mismo siempre y cuando sea la misma persona que utiliza esas 100 sustancias químicas, ¿ok? Entonces decíamos que el índice global de riesgo de la sustancia química, evalúa las frases H, es decir, el peligro intrínseco de la sustancia, evalúa su capacidad de pasar al ambiente a través de la volatilidad y pulverulencia y evalúa la cantidad de área utilizada. ¿Ok? En el caso de las variables asociadas con el entorno o medio, que es el índice de laboratorio, el IL, considera todas estas variables. Y esas variables, ¿ok?, se convierten luego en índices o subíndices. A mí me gusta más llamarla subíndices porque provienen del índice de laboratorio. ¿Ok? Y tiene un factor de manejo de sustancias químicas que más adelante vamos a explicar de qué se trata. Luego tenemos, por su parte, el índice de peligrosidad de la persona, que es el IP. Este índice de peligrosidad de la persona, entonces también todas las variables que vimos las convierte en subíndices, un índice de protección respiratoria, dérmica, ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos al índice global de riesgo de la sustancia química. Entonces, este índice global de riesgo de la sustancia química, obviamente, cuanto mayor sea este índice, ok, conforme aumentan los valores de las variables, aumentará el índice global de riesgo de la sustancia química. ¿Ok? Entonces, ahí nada más tener presente que las variables son peligrosidad, tendencia a pasar al ambiente y la cantidad utilizada. Entonces, tengo que hacerlo para cada sustancia química. Yo debo calcular o obtener cada uno de estos valores. Aquí lo que quiero es indicarles o justificar de por qué la existencia de estos subíndices. Bueno, por qué el almacenamiento de sustancias químicas, porque yo necesito incluir un índice de calidad del almacenamiento para evaluar el riesgo de exposición. Bueno, es importante porque el almacenamiento de las sustancias peligrosas se justifica debido al hecho de que en un almacén inadecuado es mucho más probable un derrame accidental o escapes de gases de sustancias peligrosas que haría aumentar la concentración en el laboratorio. Además, un almacenamiento de sustancia química teniendo en cuenta criterios de compatibilidad, ¿ok?, también pues tiende a disminuir la peligrosidad del mismo. Entonces por eso se justifica que el índice de calidad de almacenamiento. Otro índice que se incluye en el índice de laboratorio, en el ILO, ¿ok?, es el índice, otro índice que se incluye en el índice de laboratorio, el IL, es el ILO, que es el índice debido a la extracción localizada de contaminantes. ¿Ok? Este índice tiene en cuenta la existencia y uso adecuado de capillas de extracción de gases. Solamente cuando hablamos de extracción localizada de contaminantes, ¿ok?, considera el uso o evalúa este índice en función a la existencia y uso adecuado de las capillas de extracción de gases. También evalúa haciendo énfasis en el dispositivo de extracción localizada en el laboratorio, como este brazo. Pero básicamente vamos a ver más adelante que los valores salen en función solamente a las capillas de extracción de gases. ¿Okay? Evalúa también no solamente la cantidad de capillas y la condición, sino la forma habitual de trabajarla en las capillas. Obviamente se justifica que al trabajar, por ejemplo, en un laboratorio sin ningún sistema de extracción localizado, la probabilidad de difusión de contaminantes es mayor. Aumenta, por tanto, su peligrosidad. Misma explicación tiene la inclusión del índice de ventilación general del laboratorio, el IV, ¿ok? Pues donde exista carencia de ventilación, la probabilidad de que existan atmósferas contaminadas es mayor, debido a la escasa o nula renovación de aire. Vamos a ver más adelante que para tener en cuenta cómo asignar el valor a este índice se consideran las renovaciones por hora de aire en un laboratorio. Luego tenemos un factor especial, un factor de manejo de sustancias químicas. ¿Ok? Este factor K, ¿ok?, tiene en cuenta la forma en que se manipulan las sustancias. ¿Ok? Si hay aplicación de las mismas mediante mecanismos que las dispersen o pulvericen en el entorno, o bien cuando las superficies están expuestas o cuando las superficies están impregnadas con sustancias químicas. Considera todo eso. También este índice considera la posibilidad de encerrar el foco emisor,
de contaminación que impida la difusión de la contaminación por el sitio de trabajo. Entonces, valora la forma en que se aplica, ¿ok? Y manipulan las sustancias químicas. Tenemos el índice de peligrosidad de las instalaciones, ¿ok? Que es otro índice de laboratorio. Entonces, tiene en cuenta la peligrosidad debido a las instalaciones y su mantenimiento, a las condiciones del suelo, al mobiliario, superficies de trabajo. También se tiene en cuenta las instalaciones de gases, eléctricas y de protección contra incendios de laboratorio. Es decir, todo aquello que me permite el funcionamiento del laboratorio, yo necesito evaluarlo en este índice y ver cómo está su calidad y sus condiciones. Muy parecido al índice de peligrosidad de los equipos. Contempla aspectos que relacionan la peligrosidad con el estado de los equipos de medición, instrumentación y cristalería propia del laboratorio. ¿Ok? Cromatógrafos, HPLC, balanzas, etc. Cristalería entra en esa parte. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos la justificación, ¿ok?, de las variables asociadas al IL, al índice de laboratorio. También es importante justificar, ¿ok?, las variables asociadas o los subíndices asociados al índice de la persona. ¿Ok? El primer índice es el índice de protección respiratoria. Este índice o subíndice mide o valora el aumento de la peligrosidad de la exposición por no hacer uso de la protección respiratoria adecuada. El índice se justifica ya que un trabajador que use una adecuada protección respiratoria tiene muy pocas posibilidades de ser afectado por una atmósfera contaminada. Explicación semejante es para el otro subíndice, el de protección a la vía dérmica. Igual, considera el aumento de la peligrosidad de la exposición por no hacer uso de la protección dérmica adecuada. Igual se justifica debido a que una persona que use protección térmica adecuada va a impedir que las sustancias químicas penetren a través de la piel durante su manejo. En exposiciones a agentes químicos, recordemos que esta es la segunda vía de importancia tras la vía respiratoria. Y la protección térmica, obviamente, y el ingreso vía dérmica adquiere especial atención cuando se generan accidentes, sobre todo si estamos manipulando sustancias químicas peligrosas que son especialmente dañinas para la piel y los ojos. ¿Okay? El índice de protección ocular es muy parecido, ¿no? También se justifica en que una persona con una buena protección adecuada va a tener menos posibilidad de que la sustancia química penetre la membrana ocular durante su manejo. Tenemos un índice importante que es el índice de peligrosidad debido a las prácticas de higiene personal, ¿ok? Y se tiene en cuenta en este caso la existencia o no de prácticas de higiene personal exigibles en los laboratorios o sitios de trabajo, ¿no?, por la repercusión que tienen en la salud de las personas. Obviamente hay que tener en cuenta factores como lavado de cara, manos antes de salir al laboratorio, lavado de la bata, okay, si se lleva a la casa, bueno, todos los hábitos de higiene que tenga la persona también se van a evaluar para tener el valor final del índice. Okay. El último subíndice incluido en el índice de peligrosidad de la persona es el índice en la prevención de riesgos por exposición a agentes químicos, IF. Esta variable pretende objetivizar cómo influye la forma en que la persona en el trabajo o que la persona trabaja con la sustancia química. ¿Okay? Obviamente, el grado de concienciación o concientización obtenido a través de la formación recibida, ¿okay?, a la hora de manejo de ciertos tipos de sustancias químicas es una variable importante a tener en cuenta. En fin, el índice dice, bueno, una persona capacitada en el tema del riesgo químico, en el tema de sustancias químicas, debería tener un riesgo menor. Pero bueno, es algo muy difícil de medir. Muchas veces una persona altamente capacitada y formada trata de ignorar los cuidados y hace las cosas por negligencia. Entonces, en resumen, esta metodología IPMAC, ¿okay?, trabaja en 3 grandes líneas: foco, medio y receptor. ¿Okay? El foco me permite obtener las características de las sustancias. ¿Okay? El medio me permite conocer el estado del laboratorio desde un punto de vista de seguridad de gestión. Y, obviamente, el receptor me permite saber cómo una persona desarrolla su tarea. ¿Okay? Todo esto, entonces, al final, me permite obtener el IPMAC QI. Este, es decir, es el índice de peligrosidad en el manejo de un agente químico y que va a ser igual, ¿okay?, a los valores del índice de riesgo global de la sustancia química, ¿okay?, multiplicado por el índice del laboratorio más el índice del receptor.
Esa es la primera parte de la presentación 6B. Perdón, esa es la primera parte de la presentación de la clase 6 y en las otras dos presentaciones vamos a explicar cómo se obtienen los valores.